Escuchamos ahora al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, está dando en este momento una conferencia de prensa. Escuchamos. De la ola de calor y que siempre estuvo, como digo acá, la energía de generación y de transporte disponible en Citygate, o sea, en puerta de la ciudad, para ser conectada. Lo mismo pasó con Edesur y Edenor, y en realidad el resto de las distribuidoras del país. Está claro que en estos 10 años hemos hecho un esfuerzo gigantesco en materia de generación, no lo voy a volver a repetir porque ya sería redundante, pero son 8.500 megas, casi el 40% del sistema, un esfuerzo gigantesco en materia de transporte. Cuando asumimos en el 2004 no éramos capaces de transportar la energía que generábamos, que en aquel momento eran 14.000 megas en el pico. Realmente había una crisis de transporte muy grande. Eso se subsanó con la construcción de más de 5.000 kilómetros de línea y también en relación a la generación, que ese problema se presentó, ese cuello de botella, ustedes recordarán, en el año 2007, en ocasión de la nevada que hubo en Buenos Aires, que fue un hecho tan singular y tan extraordinario como la ola de calor que tuvimos en el mes de diciembre. Bueno, ahí estábamos justo, en el año 2008 inauguramos las centrales San Martín y Belgrano, empezamos a salir de la toda del Lugo, seguimos inaugurando obras. Cuando digo San Martín y Belgrano me refiero a las usinas de Rosario y de Campana. Belgrano la de Campana y San Martín la de la ciudad de Rosario. De no haber sido así, durante la temporada de calor, de la ola de calor tan extraordinaria que tuvimos en el mes de diciembre y parte de enero, no se hubiera podido batir una y otra vez todos los récords de demanda y potencia, porque técnicamente no existe posibilidad alguna de almacenar la energía. La energía que está es la que se distribuye, pero que es la que se genera y es la que se transporta. Se transportó, se generó y las empresas distribuidoras no estuvieron a la altura de las circunstancias, no pudieron llevar adelante la distribución en forma normal como requieren todos los usuarios, ni las que son privadas, ni las que son públicas, como el caso de Córdoba y Santa Fe, que además tienen tarifas mucho más altas que las que son privadas y regula el Estado Nacional de Norte y de Sur, ni las que eran privadas y regulaba el Estado Nacional y fueron transferidas, por ejemplo, el caso de DELAP, a la provincia de Buenos Aires, a la ciudad de La Plata, con un 85% más de tarifa que lo que cobraba cuando era regulada por nosotros, tampoco pudo abastecer normalmente el mercado. Todas estas inversiones que hablábamos en megavatios y en kilómetros de línea de extra alta tensión, más lo que se invirtió en generación, más los gasoductos, decíamos el viernes pasado, significaron una inversión por parte del Estado Nacional de 92.500 millones de pesos, 72.150, el 78% fueron aportados por el Estado Nacional. Indica claramente, y es la directiva que tenemos, hacia dónde debemos avanzar, es decir, a capitalizar las inversiones que se hicieron en la red y donde evidentemente el Estado Nacional puso la parte del león. Y es una manera que eso de alguna forma vamos a seguir trabajando muy fuertemente para, en el marco del derecho, en el marco de la seguridad jurídica de todos, de los usuarios, de las empresas privadas que prestan el servicio y del Estado Nacional, podamos normalizar esa situación. Las interrupciones del servicio que existieron fueron porque fallaron los cables de distribución y los únicos responsables son los que prestan ese servicio. En el caso de Edenor y Edesur, las inversiones ejecutadas por el Gobierno Nacional en el año 2003 permiten que en los puntos donde éstas se conectan al sistema, hoy existe una oferta continua de energía de 12.000 megavatios, es decir, Edenor y Edesur tienen la posibilidad de conectarse al Sistema Nacional Interconectado en distintos puntos de la red, por supuesto en la jurisdicción esta, para poder obtener y abastecer a los usuarios con 12.000 megas, que casi duplican los 2.600 que repartían o distribuían 10 años atrás.
En el momento que se batían todos los récords y el pico de la demanda llegaba en Edenor y Edesur a 9.000 megas, había 3.000 megavatios adicionales disponibles que podrían haber sido distribuidos a los usuarios. Mientras que la demanda de los usuarios con corte nunca superó los 40 megas. Eso habla claramente de dónde está el problema. Esto también lo quiero volver a comentar, porque no solo hubo interrupciones en la red de distribución, como decíamos anteriormente, de la ciudad de Buenos Aires, sino también en distritos y en lugares donde la distribución es del Estado y donde se paga un 200% más caro y un 480% más caro el servicio que en las empresas reguladas. En Córdoba y Santa Fe se pagan, ¿y cuál es más caro? ¿Córdoba o Santa Fe? Luis. Córdoba. Bien, en Córdoba se paga un 480% más y en Santa Fe un 200% más. Y hubo tantos o más cortes que acá. La mayor ola de calor de la historia que azotó durante 18 días consecutivos de diciembre a la Argentina y especialmente a la ciudad autónoma de Buenos Aires no es justificativo alguno de las reiteradas negligencias y desidias por parte de Edenor y Edesur. En este sentido, a partir de la implementación de las resoluciones 2 y 3 del Ministerio de Planificación Federal, firmadas por supuesto estos días, en estos 7 días se implementaron por indicación de la Presidenta y bajo las directivas del Ministerio las siguientes acciones. Se lanzó y se encuentra en ejecución un plan de obras inmediato concentrado primeramente en los barrios que sufrieron mayores inconvenientes en la ciudad de Buenos Aires. Sobre todo en el área de Edesur. Son 5 obras que ya empezaron el martes o miércoles, que ustedes lo difundieron por los distintos medios. Se definió una estricta programación con las cámaras empresariales del sector, tanto sea las contratistas de las empresas como los proveedores de materiales. Y estuvimos reunidos trabajando aquí con Cadiel, Camenofe, Cipivic y Adimra, en su rol de coordinador, o sea, Adimra es la madre, la que lo federa, y el compromiso de los contratistas de acelerar la ejecución de las obras. Asimismo, nos reunimos con todos los intendentes y o secretarios de obras públicas de las jurisdicciones que prestan el servicio Edenor y Edesur, y se acordó con ellos la estrategia de coordinación y control de avance de obra. Se ampliaron y se ampliarán, y esto también vamos a sacar, y es una decisión de la Presidenta, el lunes una resolución del ENRE obligando a las empresas a aumentar un 20% más las cuadrillas para las tareas de reparación, inconvenientes e interrupciones, teniendo cada empresa un mínimo a partir de ahora de 500 cuadrillas por empresa. Esto es mayor trabajo, mayor cantidad de mano de obra, o sea, no puede ser negativo para nadie, ni para las empresas porque deben prestar un servicio correcto, para el Estado porque generamos trabajo. Y he hablado con el ministro Tomada para generar también procesos de promoción al empleo para estas contratistas para que puedan incorporar rápidamente y por supuesto con la colaboración del Sindicato de Luz y Fuerza, el personal adecuado y capacitado para generar ese incremento de cuadrillas. Por otro lado, a través de los mecanismos de monitoreo y video, esto lo hemos visto estos días, fundamentalmente el doctor Berni trabajó mucho en el tema cuando estábamos en plena emergencia, los días de más calor y de más corte, entonces podíamos ver a través del sistema que tiene instalado la Policía Federal Argentina en la sede central, si realmente las cuadrillas estaban yendo, y esto no estamos hablando de que la gente iba para atrás y tenía directivas, no recibían las directivas de las empresas, por eso entramos a generar sistemas de controles cruzados. Y se implementó la resolución del ENRE número 1 que se refiere a los resarcimientos que informamos la semana pasada. 490 pesos a los usuarios con interrupciones de 2 y 24 horas y 760 a los que tuvieron más de 48 y de 870 a los que tuvieron hasta 48 y 870 a los que tuvieron más. Asimismo, estos valores se incrementan un 100% en los casos de usuarios que también han sido afectados en el 2010, y 2011 y 2012. Todo el ENRE, con el ingeniero Casas en su conducción,
el vicepresidente, el ingeniero Luis Barletta, que además es nuestro veedor técnico en Edesur, realizarán todas las acciones que correspondan para que hasta el último usuario sea debidamente resarcido. De hecho, terminada esta reunión, además de indicar ahora a los contratistas de las empresas que están dependiendo directamente de la Secretaría de Coordinación, de acuerdo a la resolución número 2, vamos a citar a los responsables de Edenor y de Edesur aquí para darle todas las instrucciones en relación a toda la colaboración que deben prestar y a todo el facilitamiento que debe hacer esta tarea que estamos haciendo del Ministerio de Planificación junto con el ENRE para la reconducción del Fondo de Desarrollo de Infraestructura, que es el fondo que anunciamos con los recursos que anunciamos acá con el ministro Kicillof hace exactamente un año y que en este momento tiene 240 millones de pesos en caja. Y paralelamente también para informarlos de la resolución que después va a leer la locutora en relación a la publicidad, como hablamos al principio, que deben hacer de los cortes donde se producen, de los tiempos de la reparación, de las estrategias adoptadas y las expectativas y perspectivas de duración que tiene el corte en forma permanente. En eso, por supuesto, también va a colaborar el centro de llamados que conduce Marcelo Montero acá en el Ministerio de Planificación, que va a ser no solamente la herramienta con la ventana directa de comunicación nuestra con los vecinos, es decir, todos aquellos vecinos que tengan cortes de baja, que no son los cortes que se detectan en las pantallas de las mesas de control de las compañías, nosotros les pedimos que llamen a los centros de llamado. Si no son atendidos en la empresa, nuevamente después de la conferencia le vamos a repartir el listado de todos los teléfonos del call center, que son como 40 teléfonos, perfecto, y 20 celulares, para que puedan tener la llamada aquí. Igualmente, vamos a trabajar con el licenciado Barata, la Secretaría de Energía, la gente del ENRE, en la charla que vamos a tener inmediatamente con los responsables de las empresas, para que se agilice al máximo también la reposición y repago de todas aquellas personas que puedan certificar o demostrar que han tenido daño en sus instalaciones y en sus electrodomésticos. En eso también les pido a la gente que no solamente llamen por el tema de los cortes, sino que llamen y nos notifiquen de las situaciones que hemos tenido en materia de daños a bienes propios. En el caso de los electrodomésticos, eso también lo vamos a hacer y vamos a tener un proceso de ida y vuelta muy rápido con los responsables de las empresas. Se implementó además la obligatoriedad de la atención personalizada en los centros de llamado de Edenor y Edesur. O sea, vamos a hacer un centro de llamado a imagen y semejanza del que ha funcionado acá y que ha sido reconocido por periodistas y por usuarios en los medios en los últimos días. Esto permitirá hoy que 7 de cada 10 llamados, inicialmente, que es lo que pueden hacer ellos técnicamente, vamos a hacer que 7 de cada 10 llamados sean atendidas en forma personalizada, con la debida información acerca de cuándo se le va a reponer el suministro. Una semana atrás, exactamente era al revés. 7 de cada 10 los atendía el contestador automático. Y en el corto plazo, ¿en cuánto tiempo vamos a resolver para que sean el 100% en el curso del próximo mes? 10 días más. Para que el 100% de la llamada... Por eso hablamos de 7, porque vamos a ir gradualmente avanzando en todos los temas que nos comprometimos la vez pasada. También se estableció la obligatoriedad del rellamado, que es lo que la gente más valoraba de nuestro centro de llamado. Es decir, la persona llama y dice el problema que tiene. Desde un corte hasta la heladera que se le quemó. Bueno, evidentemente nosotros lo que debemos hacer para generar la contención necesaria en el usuario que está teniendo un problema es rellamarlo en los tiempos lógicos que uno convenga con él para rechequear que realmente o el servicio fue restituido o fue saldada la deuda inicialmente de las multas, que eso es un tema del Estado, y de los resarcimientos, como así también de los artefactos que fueron destruidos. Eso queremos que sea lo más en tiempo real posible
y obviamente dentro del estudio y del análisis de la performance contractual que estamos haciendo con todos nuestros cuerpos legales y demás, vamos a generar, digamos, un dictamen definitivo del estado de situación de estos contratos, cosa que hoy todavía no lo podemos hacer porque en general todavía hay resabios y recidivas con problemas para algunos vecinos, sobre todo corte de baja, que todavía no han podido resolver. Por eso estamos viéndolo, estamos charlando con la Procuradora del Tesoro, es decir, estamos viendo la manera de buscar un ensamble, de buscar una coordinación, de buscar una complementación de todos los sectores del Estado para trabajar en las sanciones definitivas que van a tener estas negligencias cometidas. Es muy importante entonces la obligatoriedad del rellamado, como también que el 100% de los llamados sean respondidos en forma personalizada. Esto lo vamos a seguir, vamos a hacer controles con el ENRE a partir de llamados que vamos a hacer nosotros para ver que eso esté funcionando. Igualmente vamos a hacer un control permanente, vamos a habilitar un área especial para el centro de informaciones que tiene que tener cada empresa para informar sobre los cortes y las estrategias y tácticas adoptadas en cada caso para resolverlos. Y eso se va a ir chequeando con la mesa de trabajo que tiene el subsecretario Barata en relación a los contratistas y al avance de las obras que se van produciendo. Evidentemente estas obras van a bajar en forma singular importante la cantidad de cortes producidos, que como hablábamos la otra vez, en ningún momento superó el 1,4% de los usuarios, pero que sin embargo son muy importantes. Y en realidad esto surge, por eso es bueno comentarlo. Días pasados estuvieron visitando la mesa de control de Edesur 3 diputados nacionales, Andrés Larroque, Juan Cabandier y la compañera Penata. La noticia, como siempre, se manipuló, se hizo operación mediática y parecía un avasallamiento de 3 compañeros militantes de una determinada organización política, concretamente la Cámpora. Esa era la noticia. Y en realidad no, eran 3 diputados nacionales, una diputada, de la ciudad, la compañera Penata, y 2 diputados nacionales, Larroque y Cabandier, que iban a interesarse por la suerte y por el destino y por de alguna manera por el bienestar de la gente que los había votado, su electorado. Y hubiera la nota que se veía en los portales, en todos, en general, era de que era un avasallamiento de la Cámpora a la empresa de Sur, después que nos había dejado a gran parte o una parte de los usuarios de la ciudad sin luz. En esa reunión, en esa visita, tienen un intercambio con una abogada corporativa de la empresa de Sur, Inés Justo se llama, y esta abogada, que obviamente no es directora ni nada, pero estaba ahí y atendió a los legisladores, y le dijo que tenía expresa directiva del gobierno nacional de no informar esto, cosa que no es cierto. Yo no sé si la doctora Justo tenía directiva de su superioridad o no se pudo explicar bien o realmente alguien le dio alguna directiva de no informar. De hecho, acá vivimos informando permanentemente todos los avatares de los cortes y demás. O sea, reivindicar la tarea de los legisladores que estaban donde tenían que estar, atendiendo la problemática de la gente. Y la política está para eso. Y, por supuesto, el repudio al comentario de que nosotros le impedíamos a las empresas difundir la cantidad de cortes, cuando yo ya en Atucha insté a los directores de las empresas argentinas, porque los extranjeros directivos de Edesur estaban todos en Europa pasando la fiesta del 10 de diciembre, y alguno que estaba acá era inubicable, o estaría en Punta del Este, y la verdad es que yo desde Atucha, con el ministro Capitanich, y desde aquí, desde el call center el día anterior, los convoqué a hacerse cargo del problema
y dar la cara a los usuarios, explicar, darles tiempo, generar la expectativa, contener, resolver el tema de los call centers, bueno, cosas que ahora vamos a hacer, pero ya a través de papeles firmados y cuyos incumplimientos van a ser sancionables y van a ser acumulativos a los incumplimientos que ya tienen y que todavía no tienen, reitero, una sanción definitiva. El plan de obras vamos a hablar del plan de obra. El plan de obra que ya se encuentra en ejecución contempla una inversión total de 3.950 millones de pesos que se va a financiar con el fondo de infraestructura. El fondo está líquido, obviamente no están los 3.000 millones, pero hay 240 y luego, obviamente, a medida que cada uno va pagando sus facturas, el fondo va teniendo liquidez, o sea, tiene potencialidad. Vamos a trabajar seguramente con el Banco Nación, tiene posibilidad financiera y demás para poder avanzar rápidamente en la zona en función de la capacidad operativa de las empresas, que con esto y con lo que hemos hablado también con ADINRE y demás, van a multiplicar esfuerzos porque ven un horizonte de trabajo importante. Y 1.900 millones para Edenor. El mejor auditor que tendrá el plan de obra van a ser los propios vecinos, que van a observar en las calles la apertura de vereda para la instalación de los nuevos cables de mayor capacidad de transmisión, la repotenciación y renovación de los cables actuales, estaciones transformadoras nuevas, obras para seccionar la red y los trabajos de reparación y construcción. En este caso está claro, vamos a reiterar que los barrios donde hay más problemas de esta naturaleza, donde se construyeron conjuntos de torres. Hoy estaba haciendo con mi vocero un raconto porque hubo un comentario respecto a una torre construida en Vicente López que trajo inconvenientes a los vecinos que están aguas abajo. Antes no había problema y ahora los problemas están. El problema, claro, no es el paseo costero, el problema son los edificios que se construyeron a la vera del paseo. Bueno, veíamos también, y esto no sin ánimo de cargar las tintas, porque no, que la etapa 2, la fase 2, o sea, las nuevas torres que todavía no se empezaron a construir, el día 13 de octubre, el diario La Nación ponía que la iba a hacer la empresa Caputo, o sea, que fue el gran desarrollador aquí de la ciudad de Buenos Aires. Pero esto no busca hallar culpa en nadie, ni justificativo, simplemente sabemos que se han densificado la ciudad, en Caballito, en Flores, en Villamita, en Villarrita, y ahí tenemos que ir y trabajar y hacer las redes, no cargar las culpas sobre otros, pero tampoco dejarlo de reconocer. Por otro lado, el diario La Nación, hablando de operaciones mediáticas, era el principal crítico del intendente García cuando impulsó el desarrollo costero y ese desarrollo urbano inmobiliario. Bueno, resulta que uno de los habitantes de esas torres es justamente el de La Nación que se mudó ahí. Pero bueno, cosas que pasan. Ahora parece que está todo bien. Inclusive ponderaba la adjudicación a Caputo de las dos torres y ese día mostraba que se había mudado ahí. Bueno. El plan subsanará los inconvenientes actuales y a su vez ampliaría el sistema, porque los incrementos de demanda llegaron para quedarse, lo que decíamos recién. Y a pesar que a muchos no les guste, marcan desarrollo económico y mejora la calidad de vida con un fenomenal proceso de inclusión. Hay que resolver, hay que hacer más, no que la gente viva peor o pague mucho más. Hay que poner un cable más grueso, hay que ejecutar lo que las empresas no ejecutaron y es lo que ahora de alguna manera nos vemos buscar su carne a nosotros. Hoy, en el año 2013, y con un crecimiento demográfico del 10% en los últimos 10 años, los hogares porteños demandan un 143% más de energía eléctrica que 10 años atrás. ¿Quién lo hizo? Es decir, había el uno que estaba con problemas de luz y era muy grave y un tema muy serio, pero ¿quién los hizo? Los hizo esta década ganada, no fue de otra manera. Y los artefactos y electrodomésticos y las posibilidades crediticias para adquirirlos y la fabricación de los mismos en el país y con métodos promocionales y los puestos industriales que se ganaron, los hizo este modelo de inclusión que encabezaron Néstor y Cristina. Estos números, reitero, porque hay que decirlo, no resisten el menor análisis y marcan claramente que en el año 2003 existía una demanda excluida del sistema, porque el modelo neoliberal se basaba en que la energía era un privilegio únicamente para los argentinos que pudieran pagarla en dólares.
tal lo que plantean muchos colegas de ustedes, Willy Cohen, bueno, Montamat, que ahora parece también que es periodista, mientras se construían gasoductos y líneas eléctricas, incompatibles con el sistema nacional para exportar a Chile energía a precio vil. De ninguna manera es una opción para esta gestión de gobierno reducir la demanda, aplicando tarifas en dólares y precios prohibitivos para engrosar las arcas de las empresas teniendo la misma cantidad de problemas. En el año 2000, me vas a corregir vos, Luis, ¿cuándo fue el corte grande que tuvo Edesur acá en la época del gobierno de la Alianza? 1999. Recién asumido la luz, estuvieron 25 días sin luz. Era la empresa Edesur con tarifas a Sopardo, con las tarifas más caras de la región. O sea, hubo siempre problemas. Cuando se inundó la ciudad, hubo 270.000 clientes sin luz más de una semana, producto de la inundación de la ciudad y de sus cámaras. Esto fue el 2 de abril del 2012, no fue hace 50 años. Edesur y Edenor lo sabían claramente. En sus redes podían ver en tiempo real cómo la demanda en la última década crecía al 7% anual. Esto también lo vamos a tener en cuenta en las evaluaciones que estamos haciendo. Mientras en la década previa al 2003 lo hacía el 3% y también el pico de la demanda potencia conjunto de Edenor y Edesur, mientras entre el 93 y el 2003 creció 1.200 megas, en los últimos 10 años creció 4.500 megas, exactamente 3 veces más. En el caso de Edesur, los 2.050 millones a invertir en forma inmediata consisten en una primera etapa de 208 obras concentradas en los barrios de Villa Santa Rita, Flores, Floresta, Villa Devoto, Liniers, Matadero, Caballito, Villa Crespo, Villa Mitre, Lugano, Parque Patricios, Barracas, La Boca, Montserrat, Almagro, Boedo y Balvanera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todos estos localizaciones después va a ser entregada a los periodistas, esto de Mirraji, ¿dónde está? Va a ser entregada a los compañeros periodistas con lugar exacto de la obra para que los vecinos puedan ir y verlo. Y si va despacio, que nos llamen al concepto y nosotros vamos a apurar. Esto es fundamental. O sea, ahí va a estar la intervención concreta del Estado, operando y controlando. Ahí va a estar Barletta con el ENRE, Barata con el Ministerio de Planificación. Y en los partidos del Gran Buenos Aires, de Lanús, Quilmes, Berazategui, Avellaneda, Ezeiza, Cañuela, San Vicente, Presidente Perón y Almirante Brown. Todas estas zonas fueron las que mayores inconvenientes tuvieron en el sistema eléctrico por la negligencia de Edesur. En el caso de Edenor, los 1.900 millones de pesos a invertir consistirá en una primera etapa de 146 obras concentradas principalmente en los barrios de Retiro, Colegiales, Villa Pueyrredón, Agronomía, Urquiza, Ortúzar, Chacarita, Saavedra, Coglan, Núñez y Belgrano de la ciudad de Buenos Aires, y en los partidos de Gran Buenos Aires de Moreno, Merlo, Ituzaingó, Hurlingham, Morón, La Matanza, 3 de febrero, San Martín, Malvinas, Marcos Paz, San Fernando, San Miguel, José C. Paz, Pilar, General Rodríguez, Tigre, Escobar y Vicente López. Todas estas obras también fueron las que mayores inconvenientes tuvieron en el sistema eléctrico, en este caso por negligencia de Edenor. Que conste que como poder concedente y como acreedor prendario el Estado Nacional ejerció siempre el derecho a solicitar información, la cual muchas veces fue retrasada y obligó a intimaciones reiteradas que llevó adelante Luis Barletta en el caso de Edesur. El ENRE, por ese motivo, apareció esa figura de veedor, que es la que lleva Luis, y que ahora con la intervención de Roberto y tuya también, Luis, en el fondo en el control del fondo, además de poder intimar y poder multar, multas que generalmente se apelan y van a los tribunales, y también les pido a los periodistas que chequeen los amparos y estas cuestiones para que las multas sean efectivas. Incluso durante el año 2003 no hubo ningún amparo para los usuarios durante los cortes. Vamos a ver cuántos tienen ellos ahora para no pagar las multas. Vamos a verlo, estudiémoslo, sigámoslo, investiguemos. Como dije la semana pasada, el caso de los grandes desarrolladores inmobiliarios de la ciudad. Hasta ahora no he visto un solo pedido de informe en la legislatura de Buenos Aires en relación al comentario que yo dije, no era ni siquiera una denuncia, era un comentario objetivo de la realidad. Y la verdad que bastantes pocas notas periodísticas, salvando honrosas excepciones.
como el caso de Bernal, Víctor Hugo, que he visto que tocaron el tema, por lo menos. Uno puede estar más o menos de acuerdo, pero el tema se tocó. Creo que da para estudiarlo y para ver en profundidad las causas de las cosas, porque si no es muy fácil, es decir, se busca el chivo emisario y todo el tiempo. Ni una sola denuncia, ni un solo comentario de nadie en relación institucionalmente, digo. Bueno, habrá muchos que están de vacaciones. Espero que cuando vuelvan lo tomen. Edenor y Edesur durante este tiempo tuvieron capacidad financiera para hacer las obras. Lo que pasa que buscaban destinar esos fondos a otros gastos que nosotros nunca le permitimos, vía de Edenor, del ENRE, vía de la Secretaría de Energía y vía de la Secretaría de Coordinación. Quedó claramente demostrado el desinterés de las dos empresas por realizar obras con los 200 millones de pesos que no ejecutaron durante el año, estando acreditados y disponibles en el fideicomiso y fehacientemente intimados por el ENRE. Ahora serán aplicados de oficio a través de la resolución 3, a través de la Secretaría de Coordinación del Ministerio, y lo hago a través de la Secretaría de Coordinación, porque ya estamos hablando con José López, con Cameron, con toda la Secretaría mayoral en lo que nos pueda ayudar, todas las secretarías, todo el gobierno atrás de este tema, tal cual pidió la presidenta, para que esta palabra FOSE deje de ser una sigla inentendible y se transforme en un esquema de solución para la gente que tuvo tan graves problemas porque hubo quien, teniendo los fondos, irresponsablemente no los ejecutó. Ahora van a ser aplicados en totalidad las obras, y los que vengan creciendo, es un fondo que es dinámico, se van a aplicar y se van a usar inclusive en términos financieros, y vamos a hablar en ese sentido con el Banco Nación. De manera que quede garantizada la efectividad de las inversiones para una prestación normal de suministro. Quiero volver a reconocer, porque estos días que pasaron también hubo cortes que quedaban de recidiva, hubo algún corte también por algún otro motivo, en plena época de las fiestas y fuera de todo límite humano, en muchos casos, a los trabajadores de Luz y Fuerza, de la Unión Obrera de la Construcción, a los del call center del Ministerio, que la verdad que dejaron el alma y la vida ahí, y a todos en general los que pusieron esfuerzo para resolverlo. También al Ministerio de Seguridad, al que vamos además a usar, porque nos van a servir de contralor para que las cuadrillas, cuando nosotros dispongamos que vayan, más allá que eso no está en el FOSEDE, vamos a coordinarlo desde la coordinación que lleva adelante Roberto junto con el resto del Ministerio, para que cuando haya problema en un lugar y sea de mantenimiento y de cuadrilla, esas cuadrillas estén. Y el ENRE va a verificar que además sean 500. Y vamos a sacar la resolución el lunes del ENRE para que sean 500 y no 400 o 300. También agradecer al Ministerio de Seguridad, a la ministra y demás. No debe caber la menor duda que todas estas medidas que por indicación de la presidenta estamos implementando permitirán en futuro que los usuarios vuelvan a pasar una situación como la que se pasó, más allá de la ola de calor extraordinaria, como fue la nevada de 2007, como fue la inundación inclusive, a extremo de servicio como ocurrió en diciembre pasado. Todo otro corte y toda otra irregularidad que se cometa en los próximos días no va a tener nuevo expediente, va a ser incorporado al expediente que está a los efectos de avanzar en las sanciones definitivas que correspondan. Quien afirme que en estos 10 años la Argentina perdió el abastecimiento energético está argumentando falazmente para tergiversar la realidad y desinformar. El virtual autoabastecimiento energético previo al año 2003 se daba con tarifas dolarizadas, la industria quebrada por falta de competitividad, 54% de pobreza, 25% de desocupación, 50% de los hogares sin gas, la mitad de las provincias sin conexión a la red. No hay lugar a duda que si el Estado Nacional no hubiese construido las obras de infraestructura para acompañar los crecimientos exponenciales de demanda que se produjeron entre 2003 y 2013, hubiera sido absolutamente imposible batir todos estos récords. El pasado viernes, dentro de la conferencia, informé que el Ministerio de Planificación, la Secretaría de Energía, el ente regulador se encontraban analizando el cumplimiento del contrato de concesión por parte de ENUR y Edesur, que siguen bajo jurisdicción nacional. En ese sentido,
Seguimos trabajando, seguimos avanzando, seguimos evaluando en el marco del respeto, de la firmeza, como dije la semana pasada, y van a pasar los tiempos necesarios para que la seguridad jurídica de nadie no se vea afectada, ni la de los usuarios en primer lugar, ni la del Estado en segundo lugar, que el Estado ponga en valor lo que invirtió en términos de capitalización. Es una tarea que vamos a avanzar, ¿sí?, con denuedo, y trabajar fuertemente con los dictámenes jurídicos que nos conlleven a seguir avanzando en este proceso sancionatorio que fue empezado, pero más allá de eso también avanzar en las medidas concretas y efectivas que hemos tomado a través de directivas de la Presidenta de la Nación en el Ministerio para darle solución definitiva a aquellos barrios, lugares que acabo de nombrar y que después ustedes van a tener prácticamente con la dirección y el punto. Eso va a ser en la próxima hora. Y ahora me gustaría que la locutora, si es tan amable, nos lea la parte resolutiva de la obligación por parte del ENRE a las empresas de difundir a los medios la situación de corte de cada una en cada momento, y fundamentalmente las llamadas que tienen al call center, llamadas atendidas, y fundamentalmente las tácticas y las estrategias a adoptar para que estos cortes sean subsanados en el tiempo más breve posible y que eso esté a la consideración del usuario y de la opinión pública. Bueno, damos lectura entonces. El directorio del Ente Nacional Regulador de la Electricidad resuelve en el artículo primero disponer que la empresa distribuidora Sur, Sociedad Anónima, Edesur S.A. y la empresa distribuidora y comercializadora Norte, Sociedad Anónima, Edenor S.A. deberán brindar partes diarios respecto de la falta de suministro del servicio eléctrico producidas y que se produzcan en sus respectivas áreas de concesión. En el artículo segundo señala que la información referida en el artículo primero deberá ser brindada a los usuarios en forma diaria a través de todos los medios de comunicación masivos y deberá incluir las zonas afectadas por las interrupciones del suministro, la cantidad de usuarios involucrados, las acciones encaradas por las empresas en orden a la restitución del mismo y el tiempo que conllevaría esta restitución, las obras que se encararán para proveer a la regularidad y continuidad en la prestación del servicio y para mejorar calidad del mismo. Y también las zonas donde se realizarán dichas obras, como así también toda otra medida que implementen a tal fin. Artículo tercero, notifíquese a Edesur S.A. y Edenor S.A. Artículo cuarto, comuníquese, publíquese en extracto, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Vamos entonces a pasar ahora sí a las consultas de los señores periodistas. Aquí, como siempre, los invitamos a que se identifiquen con nombre y medio al que pertenecen, porque el ministro, por supuesto, va a responder cada una de sus consultas. ¿Con quién comenzamos? A ver quién tiene el micrófono para hacer la primera pregunta. ¿No hay consultas? ¿O sí hay? Perfecto. Les pedimos entonces, ahí comenzamos con la primera. Sí, buen día. Gisela López, 360 TV. La consulta para el ministro es saber si puede dar más precisiones con respecto a las obras, estas 5 obras que usted mencionó que se están ya realizando desde hace varios días en algunos barrios de la ciudad. Y con respecto Bien, hasta allí la conferencia de debido, vinculada obviamente con el tema excluyente de su área de competencia, que es el tema energético. A Mauro le vamos a preguntar sobre